Tres cosas dijimos entonces que son lo que sostiene el mundo: la Torá, el servicio a Hashem, el servicio divino, y los actos de benevolencia. Y sobre lo que hablábamos recién, los actos divinos, Abodat Hashem, los korbanot ya no están, entonces hablamos de la tefilá. ¿Cuál es la clave, dicen ustedes? ¿Cuál podemos pensar que es la clave para que, que las oraciones, la tefilá, sea oída por Dios? ¿Cuál es la clave? ¿Qué piensas? Sinceridad. Sinceridad. ¿Qué es ser sincero? ¿Qué es ser sincero? En este contexto, pues, orar sin engaño o con... Viene por ahí. ¿cómo de- Sí, exacto. sí, ¿Alguien más? Sí, lo que dijo el joven, orar sin engaño es decir, una oración orgánica, algo que venga del corazón sin nada más. Entonces podríamos decir que él, como han dicho los dos hermanos, la condición necesaria para que el cielo, es decir, para que Dios, obviamente, oiga la tefilá y responda a la tefilá. ¿Y qué hace la tefilá? Una de las cosas más importantes que hace la tefilá: anula los malos decretos, ¿no? Una de las cosas más importantes de la tefilá, una de las características, ¿no?, es que anula los malos decretos. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Como dicen los hermanos, que la tefilá sea una tefilá íntegra, ¿no? Una tefilá sincera. Pero sincera se queda un poquito corto, por eso te decía que venía por ahí. Porque sincero, puede alguien orar sinceramente, pero no de manera correcta. Pero una oración íntegra. Íntegra habla de completa, ¿no? En todo lo que estábamos diciendo recién, en dirección y en pureza, ¿no? De cómo sale desde nosotros. Todo eso hace que la oración sea como lo que decía el Salmo 145, no sé si ustedes recuerdan, que dice: cercano está Hashem a todos los que le imploran, ¿no? Y dice, suplicar, a todos los que le imploran, a todos los que le ruegan de verdad. Ahí está la clave, el que le ruega a Dios de verdad. No que simplemente le pedimos a Dios porque, bueno, como esa frase que decimos cuando algo anda muy mal, bueno, o en especial cuando alguien está muy mal de salud, la gente suele decir, bueno, está en manos de Dios, ¿no? Como diciendo, ya se va para el otro lado, ¿no? Pero realmente, si nos ponemos a pensar, siempre estamos en manos de Dios. O no sé qué dicen ustedes. Es la intención con la cual hacemos la tefilá. Exacto. Todo tiene que ver con la intención, todo tiene que ver con la manera en que abordamos la tefilá, la oración, ¿no? Y es un testigo lo que está diciendo David, justamente. Esto significa ¿qué quiere decir? Que el pedido tiene que ser auténtico. Cuando dice ahí, de verdad, cuando dice el Salmo, tiene que ser con todo el corazón, como está dicho, ¿no? Que hay que servir al Señor con todo el corazón. No podemos servirlo con un poquito. Y esto tiene que ver con la fe también. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes han escuchado la frase Be'emuná Shelemá, con fe completa, con fe íntegra, ¿no? Yo creo, bueno, es uno de los principios de fe, incluso hay una canción, ¿no? Dice, anima a mí, ¿vieron? Be'emuná Shelemá, Bebiat HaMashiach. Dice que yo creo, eso es uno de los principios de fe, con fe completa, íntegra, que en la venida del Mashiach, ¿no? Que el Mashiach va a venir. Entonces, esa fe completa, esa fe íntegra, habla de una fe conociendo a quién, en este caso de la tefilá, a quién yo le estoy pidiendo, ¿no? Tiene que ver con una fe completa. Y esa fe completa proviene de entender en quién estoy creyendo.
bueno, lo charlamos varias veces, ¿no? Acerca de la fe, ¿qué es la fe? Y la fe no es otra cosa que confiar, ¿no? Si yo sé, hay un juego en Argentina de naipes que se llama truco, donde la carta más alta es el 1 de espadas, ¿no? No hay ninguna carta que le gane. Y si yo estoy en la última ronda y el otro jugador me está desafiando y yo tengo el 1 de espadas, yo le voy a decir, le voy a aceptar cualquier cosa que él diga, ¿no? Que eleve los puntos que se reparten entre los jugadores. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo el ancho de espada, como decimos en Argentina, ¿no? Yo sé que tengo la carta más alta. Entonces, cuando viene cualquier situación y yo confío, ¿no? Confío ¿en qué? Bueno, está escrito también que dice que tu diestra me ha sostenido, ¿no? ¿Qué era la diestra? ¿Qué representa la diestra? Depende. Puede representar la bondad. También la Escritura habla de que la diestra es la salvación del Eterno, la fuerza. Exacto. ¿Escuchan algo? Perdón, porque él está hablando de allá y no sé si está. No, yo terminé. Ahí está. Perdón, dice que la semilla de Gesed es el amor. O sea, se manifiesta como bondad, misericordia, como dijiste vos, la fuerza, la salvación, pero el punto central, la energía de todo eso se llama amor. Ajá. Así como en Geburá, el punto central es el temor. Pero eso está bien. Ahora, miren lo que dice Isaías 41:13, donde dice, porque yo soy Hashem, Eloheja, tu Señor, tu Dios, que sostiene tu diestra, que dice, no temas, yo te ayudaré. Qué interesante, ¿no? Que dice que también sostiene tu diestra. ¿Cómo es que el Señor sostiene mi Gesed a través de su Gesed? A ver, ¿por qué? Porque muchas veces la diestra, como vemos también en Isaías, no representa solamente Gesed, en ocasiones representa justicia. Isaías, ¿por qué les mencioné primero Gesed? Porque es generalmente como uno lo toma, pero también tiene esta otra excepción. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Señor, tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Ahora, díganme, ¿cómo puede Dios? O sea, a mí si hay algo que no me tiene que sostener es la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, si Dios fuera realmente justo, ¿no? Me la tiene que dar en el cuello, como decimos nosotros. Ahí es donde la justicia y la misericordia tienen un cierto punto de encuentro. Podemos tomarlo de esa manera. Pero a lo que me refiero, justamente la justicia. Justicia habla acerca también de la fe. ¿Y por qué fe? Si yo confío, yo sé, ¿no? Acá volvemos a lo que estábamos hablando antes. Si yo tengo fe de que Dios es el que domina, es el Boreo Olam, ¿no? Es el que creó el mundo, el que domina todas las cosas. Y viene una situación en mi vida que me pone entre la espada y la pared. Pero como yo en el juego de cartas sé que tengo la carta más grande, yo sé que tengo acceso directo al creador del mundo, y yo oro con fe completa, de que Él es el que administra todas las cosas, la diestra de su justicia. ¿Por qué justicia y por qué no Gesed? Porque si yo confío en Dios,
Dios no puede dejarme solo y abandonado. Por eso dice que nunca vi un justo sin respuesta. ¿Vieron cómo se relaciona la justicia ahí con el justo y la fe? Entonces, eso es un punto muy importante de la tefilá. Orar con fe completa. Y para yo poder orar con fe completa, para yo poder hacer mi tefilá con fe completa, yo tengo que conocer a quién estoy, en quién estoy confiando, ¿no? Muchas veces entre las parejas, dice, si no hay confianza, no hay nada, ¿no? ¿Por qué es necesario ser completamente transparente con la pareja, con la esposa, con el esposo? ¿Por qué? Porque no hay secretos. Porque yo confío, porque yo conozco a la persona completamente, ¿no? Bueno, uno nunca termina de conocerse a sí mismo, pero bueno, mientras voy conociendo te voy actualizando, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? A que si hay una confianza, por el conocimiento es la fe más fuerte que puede haber. Es por eso que Abraham, el patriarca Abraham, llegó al conocimiento de Dios por la razón. Porque la razón, el comprender, el poder interiorizar y hacer de parte de mi intelecto el conocimiento de Dios, es la relación más íntima que puede haber. Por eso la fe deja de ser algo intangible, algo que es algo, ¿cómo se dice? Utópico, ¿no? Y pasa a ser algo tangible, algo que yo sé en dónde estoy basando mi confianza, yo conozco. Entonces, por eso el conocimiento de Dios es tan importante, porque si no lo conozco, no puedo confiar, y si no puedo confiar, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo voy a, si yo no sé que Él es el Rey del mundo y que realmente creo eso? Entonces, eso es muy importante. Hay ejemplos y ejemplos, y todos podemos dar ejemplos sobre situaciones en las que uno oró de todo, Mikol Alev, de todo corazón, y esa respuesta de todo corazón, la mayoría de ellas, los testimonios, como decíamos cuando estaba estudiando en el instituto, y empezamos ahí con la testimonología, ¿no? Cada uno tiene un testimonio. Cada uno conoce ejemplos de personas que han orado, ya sea en el judaísmo, ya sea en el cristianismo, han orado, incluso gente que no conocía a Dios, gente que ha sido atea toda la vida, en un momento importantísimo de drástico de su vida, oró a Dios de todo el corazón y fue salvo, o Dios respondió la situación. Entonces, esa oración de todo el corazón es la oración que realmente pasa directo ante el altar de Dios y es escuchada por el Juez Supremo. Dice que las palabras de la tefilá, esto está escribe el Jobot Halebaot, es un libro también, que Halebabot, ¿ok? Autoanálisis, capítulo 3 se llama, digamos. Que dice, las palabras de la tefilá son como el cuerpo del hombre, ¿no? Y la concentración de la misma como el espíritu, ¿ok? Para que lo entendamos así y damos una imagen así. Por eso, si con la boca se reza y su corazón se encuentra dirigido a otras cuestiones, la tefilá es como un cuerpo sin alma, ¿no? Cuando estamos orando mecánicamente, podríamos decirlo, es como un cuerpo sin alma, como la cáscara. Vos vas a abrir la cáscara, esto parece una manzana, vas a abrirla y adentro no hay nada, está hueco, ¿no? Por fuera parecía una manzana, pero por dentro estaba vacía. Qué bajón, diríamos acá, ¿no? Qué es desilusión, ahí está. Entonces, porque solamente su cuerpo se encuentra presente, pero el espíritu no lo acompaña en el momento de la tefilá. Esto pasa muchísimo con los que son papás de adolescentes, o fueron papás en su momento que los chicos estaban en la adolescencia, saben muy bien, de cuerpo está presente, pero la cabeza está en cualquier lado. Entonces, es exactamente igual. Y sobre esta persona exclama el profeta Yeshayahu, ¿no? Isaías, en nombre de Hashem. Pues se ha acercado este pueblo a mí con su boca y sus labios. Me han honrado y su corazón se encuentra lejos de mí. Eso está en 29:13 de Isaías. Ahí podemos entender que el de tefilá estaban presentes, haciendo todo, cumpliendo todo, como muchas veces nosotros íbamos a la iglesia y cumplíamos todo, pero nuestro corazón estaba lejos de ahí. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras metas, nuestros objetivos en la vida estaban lejos del camino de Hashem. Entonces,
dice, si su corazón y su interior no se concentran en la tefilá, Boré Olam, el creador del mundo, no recibirá simplemente la pronunciación de sus labios. Ni siquiera, como decimos nosotros, no llega la oración al techo, ¿no? ¿Cuántos pueden dar testimonio de esto? Por lo menos yo, 800.000 veces en mi vida, ¿no? No sé si a alguien más le pasó. A ver. Solo yo, evidentemente. Bueno, nada, está bien, son muy, ¿cómo se dice? Reservados. Está bien. Pero bueno, ese fue el segundo punto, ¿ok? Eso, perdón, David, eso nos Sí, pasa. Claro, sigue pasando el día de hoy. Sí, hasta que nos muramos vamos a tener que luchar con eso. Sí. Que sea hasta los 120 igual, ¿eh? Así que, en tercer punto, para cerrar el estudio de hoy, es los actos de beneficencia. Son el tercer punto sobre los cuales está fundado, se mantiene el mundo. Y justamente, ahí sí entramos de lleno en Gesed, ¿no? En la bondad. Otro dice, bueno, justamente es el mérito de los actos de favor que la persona hace con su prójimo. Ya no estamos hablando con Dios, sino con nuestro hermano, ¿verdad? Beaftá et ajika moja, amarás a tu hermano, a tu prójimo, como a vos mismo. Y ahí entramos en un buen debate primero. Hay dos cosas, dos tipos de clasificación de preceptos. Tenemos los preceptos que son de amar a Dios y el precepto de amar al prójimo, ¿no? Podemos hacer dos tipos de preceptos. Por ejemplo, los preceptos orientados a Dios, ¿cuáles podrían ser? ¿Algún ejemplo? Mitzvot para cumplir para Dios. No idolatría. No la idolatría. No idolatría. Podríamos decir la suká, hacer la suká, ¿no? Es mandamiento para Dios. ¿Qué más? Hay cosas que hay muchos mandamientos. El mandamiento de, por ejemplo, de agitar los ramos, ¿no? Eso que se suele hacer. Bueno, no es un mandamiento de distintos tipos, pero todos los que demandan una relación con Dios, ¿no? Qué sé yo, para el judío, tefilim, ¿no? Son cosas que son para Dios. Pero después tenemos mandamientos que son para nuestros hermanos. Entonces, para el prójimo. Y estos mandamientos, por ejemplo, tenés alegrar a un novio, ¿no? Visitar al enfermo. Justamente como está escrito en Teilim 89.2, dice que el mundo se construye con Gesed. Es decir, construimos nuestra sociedad con Gesed. Entonces vemos que hay un servicio a Dios, pero también hay un servicio al prójimo. Y dice que amarás al prójimo como a uno mismo. Y uno tiene que amar a Dios, obviamente primero, uno como dice, con amor, pero también por temor. Hablábamos del Irat Shamayim hace unas charlas también. El temor del cielo. Pero uno no se ama a sí mismo por temor del cielo. Uno se ama a sí mismo porque está dentro del código de uno, ¿no? Cuidarse, ¿no? Autoprotegerse. Entonces, Dios te está diciendo, amá a tu prójimo no como me amás a mí, que me amás por temor. Amá a tu prójimo como te amás a vos mismo. Es decir, que esto tiene que salir no porque, ok, Dios, vos me dijiste que tengo que amar al prójimo, bueno, lo amo. No, amate como vos te amás a vos mismo. Esta es otra interpretación de ese texto, ¿no? Que podemos entender, amá a tu prójimo de manera natural, no porque alguien te lo tenga que decir. Buscá que ese amor al prójimo sea por defecto, digamos, como que viene innato.
Muchas veces llegamos a una conversación o a una reunión o a conocer a personas y llegamos y a los 5 minutos decimos, este me cae mal. ¿No? Este o esta me cae, mirá, todo bien, pero acá lo tengo, no sé, no hay feeling, ¿no? En cambio, por ahí amamos a personas que conocemos tal vez de hace mucho tiempo, que esa persona en una reunión se ve como esa persona que una persona nueva no pasa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como lo conocemos de tiempo y qué sé yo, por ahí lo queremos y ya pasamos por encima de cosas. Lo que está diciendo este pasuk tiene que ver justamente también con eso. Cuando tengas que amar a alguien, amalo por defecto. No como, ok, lo amo porque Dios me dijo que lo ame. Y eso es un desafío que es gigante, ¿no? Porque hay gente que tiene cualidades que nos caen bien, y hay gente que tiene cualidades que no nos gustan porque las asociamos con dolor o con gente que nos lastimó o gente que no, lo que sea. Entonces es un trabajo que es más grande. Por eso es que el mundo se construye. Y esa palabra, construye, con bondad, con gesed. ¿Por qué? Porque justamente para lo que Dios puso al ser humano en este mundo es para mejorarlo. Por eso es que cuando estamos en Shabbat y decimos que Dios descansó toda su obra que Dios creó para funcionar, suele decir en español, dice la azot, es decir, para que se siga desarrollando la obra. Y nosotros somos quienes la tenemos que desarrollar. En este caso, por este caso muchas veces se dice que si encontraste algo en el mundo que falla, es que encontraste tu sentido en la vida, ¿no? Viniste para eso. Y en este caso, todos vinimos para amar al prójimo, porque siempre hay alguien a quien hay que amar, ¿no? Justamente en los patriarcas se dice que Isaac, que Isaac amaba ¿a quién? ¿A Jacob? No. Amaba a Esav. ¡Esav! ¿Cómo le pifiaste así, hermano? ¿Entendés? Le estás dando pie a Esav a decir, no, yo soy el amado de papá. ¿No? ¿Y por qué se refiere a eso la Torá? ¿Por qué? Porque uno no ama, o sea, amar en el sentido de esforzarse por amar a alguien. Cuando uno le sale, ama a alguien natural, ama a alguien es querible, como decimos en Argentina, ¿eh? Alguien que naturalmente la gente, esa persona se hace querer. Pero hay personas que no se hacen querer, y a esa persona hay que amarla, ¿no? Entonces, justamente Esav era una de esas personas, entonces Isaac lo amaba más. ¿Por qué? Porque tenía más errores, más por corregir, ¿no? Y eso nos dice a nosotros mucho. Es fácil amar a los amigos, decía el maestro, ¿no? Pero a los enemigos, ¿quién los ama? Esa es la verdadera cuestión. Entonces, uno lo puede entender por ese lado, de actos de Gesed. Los actos de Gesed conforman una de las mitzvot que la persona come de sus frutos en este mundo. Es decir, ¿querés hacer algo que está en la Torá que vas a disfrutar en este mundo? Bueno, actos de benevolencia. Todas las cosas que vos haces por amor a tu prójimo, se te devuelven aquí también. Manteniendo a la vez el capital para el mundo venidero. No es que lo vas a recibir acá y después allá no hay premio. No, eso es buenísimo, ¿no? Porque generalmente lo que se disfruta acá no se disfruta allá. Es como que se cancelan. Pero esta recompensa se mantiene en los dos lados. En el Talmud se estudia, en Yevamot, que dijo Rabá, aquel que posee las siguientes 3 cualidades, piadoso, vergonzoso y hacedor de favores, atestigua que forma parte de la descendencia de Abraham Avinu. Eso está en 77a. Interesante, ¿no? ¿Se acuerdan que Yeshua dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de su padre? Bueno, y varias veces que sonó, por lo menos yo me acuerdo en una ocasión, dijo, esta también es hija de Abraham. ¿No? Entonces, Yeshua estaba diciendo varias cosas con eso. ¿Y cómo lo podemos saber? Justamente por esta sabiduría que venía.
en la oral, ¿no? Que una persona piadosa, vergonzosa, es decir, introvertida. ¿Quién es una persona vergonzosa? Una persona que tiene vergüenza. En el buen sentido, ¿no? Vergonzoso es alguien que es como introvertido. ¿Quién es una persona introvertida? Aquella persona que no hace gala de sus aptitudes, de sus cualidades buenas. ¿No? Y hacedor de favores. Esa es una cualidad muy grande, ¿no? Hay gente que naturalmente viene que hace favores. De hecho, hay un libro que yo no sé si alguno lo encontró por ahí o lo leyó, que se llama Los 5 lenguajes del amor, me acuerdo, ¿no? No sé si alguno lo ha leído. Y explica las maneras en que las personas dan, entienden y dan amor, ¿no? Y uno de esos 5 lenguajes era el lenguaje de actos, de favores, sí. La persona demuestra amor haciendo algo por el otro. Y esa persona siente el amor cuando alguien hace algo por ella. También hay personas que sienten el amor por contacto físico. Acá decimos, tenía un amigo que le decíamos ositos cariñosos, porque abrazaba a todo el mundo, ¿viste? Después hay, pero bien, ¿no? No de una manera, ¿cómo se dice?, malintencionada, sino que él era así. Después hay gente que regalos, ¿no? Siente el amor porque da regalos y recibe regalos. Cuando recibe regalos se siente amada, ¿no? Entonces, ese es un muy buen libro, la verdad. Yo la verdad lo recomiendo. Por lo menos para todo tipo de relaciones. Porque te ayuda a entender, o sea, cómo el prójimo siente que es amado, ¿no? Porque por ahí muchas veces se encuentra, no, pero yo hago todo esto por ella, y el otro, y ella dice, no hace nunca nada por mí, no me demuestra que me quiere, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos cómo justamente la persona entiende el lenguaje del amor. Entonces eso es muy importante. Y esa persona que hace favores es una de las 3 cualidades justamente, ¿no? Que dice, esto es muy, muy, muy interesante, que forma parte de la descendencia de Abraham Avinu. En el Masejet Sotá dice Rabbi Eliezer, el Gemilut Hasadim, ¿no? Supera la Tzedaká en 3 cosas. La Tzedaká se efectúa con el patrimonio. Y el Gemilut Hasidim se puede cumplir con el patrimonio o bien con el cuerpo, y la tzedaká se cumple repartiéndosela a los pobres. Eso es un asunto muy grande, ¿no? Muchas veces las personas no saben a quién le doy mi tzedaká, a quién le doy mi diezmo, ¿no? Y en este caso, la tzedaká se cumple repartiéndosela a los pobres. Y es entregada únicamente a los que están con vida. En cambio, hay una cosa que se llama Gemilut Hasadim, que bueno, no quiero entrar ahora porque es largo, se suele hacer dentro del judaísmo, también se hace con los muertos. Interesante. ¿Y eso, cómo se lo hace a un muerto? Y muchos suelen pagar el cementerio, cuestiones así, ¿no? En honor a tal persona, ¿no? Imagínense, una persona que fue su maestro, y bueno, Hasbe Shalom, que no pase, esta persona, la familia de esta persona, deja todo no deja de pagar, muchas veces pasa, ¿no? Al cementerio y termina en una fosa común. Y eso es un deshonor, entonces también se hace ese tipo de cosas. Miren que incluso, qué grande eso, ¿no? Porque uno dice, bueno, con los vivos, ¿no? Hago un acto de bondad con los vivos, pero incluso hacerle un acto de bondad a una persona que ya ha fallecido es considerado aún mayor. Hasidim, los Hasidim son los piadosos, ¿no? Los piadosos incluso con eso se acuerdan. Sí, el mundo. Sobre todo porque con los vivos hay la posibilidad de que regrese de alguna manera el favor, pero con los muertos ya no hay posibilidad. Al muerto le das la tzedaká y te olvidas de la tzedaká porque no hay forma de regresártela. Tal cual. Entonces vemos que este fundamento del Gesed, la bondad aplicada al prójimo, es uno de los 3 pilares. Vemos que son solo 3. Hay un montón de hechos, pero los básicos y fundamentales son justamente la Torá, que es la fuente de toda sabiduría. ¿Y qué? La Torá, bueno, ahí está la Torá que está ahí, ¿ven? Ahí está guardadita, es el fundamento de la Torá que yo tengo que estudiar día y noche. El estudio de la Torá día y noche es
uno de los 3 fundamentos. Muchas veces en las iglesias, en las casas, y más que nada en las casas de Centroamérica, yo cuando viví en Colombia lo vi mucho, y en casas que ni bolilla le daban a la Biblia o lo que sea, está la costumbre de tener abierta una Biblia, ¿no? Y por ahí la casa, la gente no tiene ni bolilla, entra unas fiestas y qué sé yo, gigante, lo que sea, pero tenían ahí en el living un atril y todo, ¿eh? Un atril, una Biblia grande y abierto el Salmo 91, el Salmo 23, ¿no? Y yo decía, wow, ¿no? Qué loco. Pero no es que podemos abrir y que mágicamente la Torá simplemente por... Sí, hay un mérito espiritual. De hecho, los judíos tienen, en los negocios, tienen los 5 libros de la Torá ahí guardaditos y arriba como un mérito, ¿no? Dice, pero lo he visto yo por lo menos en el barrio judío. Pero no es que mágicamente, sí, la Torá es... No, el estudio de la Torá y la importancia que nosotros le damos, eso es uno de los fundamentos del mundo, el Olam Hazé, pero también del mundo nuestro. El estudio de la Torá es un fundamento para nuestra vida. Segundo punto, justamente los actos, el servicio divino. El servicio divino, estoy haciendo un repaso, ¿no? La tefilá, la conexión con Hashem, los mitzvot también en cierta manera. Yo dije, bueno, hoy lo corté, ¿no? Pero iba a dar un poquito de los lleva mitzvot a Benei Noach, sumado los de Hechos 15, pero es demasiadas cosas. Entonces, probablemente mande algunos estudios para que podamos ver. Y en tercer punto, justamente estos actos de amor, de benevolencia o de gesed fraternales con el prójimo, ¿no? Y el judío va a decir quién es el prójimo, mi compañero, ¿no? Porque así ha dicho la halajá, el otro, mi hermano judío, pero no solamente eso, sino que es todo ciudadano del mundo. Hay mucho más para hablar, pero creo que ahí se entendió, más o menos. Sí. No sé qué piensan. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna reflexión que les ha venido? Me recuerda a un meme que hay en las redes que tiene a Yeshua hablando con personas y él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice uno, aunque sea ateo. Y dice él, sí, y aunque haga preguntas tontas también. Y sí, hay que, bueno, justamente el amor al prójimo es por algo lo han recalcado. Dice justamente amar a Dios y amar al prójimo es como el resumen de la Torá. Lo dijo, ¿no? Lo habíamos estudiado Gilel. El resto es comentario. Así que bueno. Dejo la grabación acá, Shalom. Y bueno, estamos en contacto en la próxima clase.